e Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría. Hola, muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy está con nosotros la licenciada Anaid Castillo Salas. Ella cuenta con una licenciatura en Derecho, así como en Educación. Tiene su formación inicial en Policía Federal Ministerial de la PGR, laboró en la CEIDO, en Programa de Testigos Protegidos, en el Grupo de Operaciones Especiales GEO de la PGR y en la Dirección de Servicios Especiales y Protección a Personas, colaborando con la Procuraduría de la República. Asimismo, ha tomado capacitaciones en temas de seguridad en Estados Unidos y ha sido instructora de armamento y tiro policial, registrada en la Secretaría de Trabajo, es instructora en el Instituto de Formación Profesional de la Secretaría de Seguridad Pública y actualmente se desempeña como directora académica del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría. Le doy la más cordial bienvenida a la maestra Anaid y deseo que esta capacitación sea de provecho para todas y para todos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a dar inicio con el tema relacionado a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Muy bien, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública no es una ley tan actual, porque bueno, con la entrada del gobierno actual, obviamente se han venido realizando reformas, y tanto reformas como leyes nuevas, protocolos nuevos, a nuestros códigos nacionales de procedimientos penales, al Código Penal y demás. Sin embargo, esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública data del 2009. Sin embargo, se ha tenido reformas y ha tenido reformas incluso este año. Básicamente, ¿de dónde deriva la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública? Esta ley deriva del artículo 21 constitucional de los Estados Unidos en materia de seguridad pública. Si bien sabemos, el 21 constitucional inicia diciéndonos que la investigación del delito corresponde a los ministerios públicos, así como a las policías. Sin embargo, también tenemos el párrafo 9 que nos habla un poquito en materia de seguridad pública. Nos dice que en el artículo 1 de la Ley General del Sistema Nacional, el artículo 1 nos dice, bueno, esta ley deriva del 21 constitucional, párrafo 9, que nos habla en razón a seguridad pública. ¿Cuáles son los objetivos de esta ley? Así como se presenta en la diapositiva, nos dice la integración, regulación, funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Dónde se debe hacer la integración, funcionamiento y regularización? Tanto en la federación como en las entidades federativas y los municipios. Decíamos el 21 constitucional que nos habla sobre la investigación del delito y que corresponde al Ministerio Público y las policías, las cuales actuarán bajo conducción y mando de aquel en el ejercicio de sus funciones. También nos establece a quién corresponde la seguridad pública. Y la seguridad pública, dice, es función del Estado a cargo de la federación, entidades federativas y municipios. ¿Cuál es el fin de la seguridad pública? Salvaguardar la vida, libertades, integridad, el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y paz social. Finalmente, vemos integrados aquí todos los derechos humanos, ¿no? ¿Qué acciones comprenden la seguridad pública? La seguridad pública no nada más es reacción, o no nada más es cumplimentación, o no nada más es prevención, es un conjunto de ello. Por eso la seguridad pública comprende prevención, investigación, persecución del delito y sanción de infracciones administrativas. Si bien es cierto, nosotros en Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo trabajamos directamente con mandamientos judiciales y ministeriales. Tenemos otras policías, como la municipal, que trabaja con infracciones administrativas. Entonces, también lo contempla la ley. ¿Quién conforma el Sistema Nacional de Seguridad Pública? El Ministerio y las instituciones policiales de los 3 órganos de gobierno. Cuando hablamos de las 3 instituciones policiales del órgano de gobierno, no estamos peculiarizando en una policía, es decir, está dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Policía Municipal, Policía Estatal, Policía de Investigación,
así como a nivel federal, Agencia de Investigación Criminal con Policía Ministerial Federal, e incluso también entrarían dentro de estas instituciones policiales lo que corresponde a la Policía Industrial Bancaria. Entonces, todos ellos conformamos el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el artículo 6, la Ley General, nos habla sobre 6 principios que se deben de seguir. Estos 6 principios también derivan de la Constitución. El primer principio, bajo el que tenemos que regirnos, es la legalidad, objetividad, el segundo. Tercero, eficiencia. Cuarto, profesionalismo. Quinto, honradez. Y 6, respeto a los derechos humanos. Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, porque no lo había comentado, pero también es parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Lo establece claramente la Constitución y lo establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es de carácter civil, disciplinado y profesional. Hemos tenido muchas cuestiones con Guardia Nacional en el sentido de su capacitación en materia de generación de IPHs o de puestas a disposición, en el sentido de que muchos de los miembros de Guardia Nacional, sí, muchos tienen carrera policial de Policía Federal, sin embargo, muchos otros vienen de lo que es, Sedena. Entonces, en ese sentido, es que ellos tienen que entender que su carácter como institución de seguridad pública es civil. Bien, dentro de la Ley General viene en el artículo 5 un glosario, ¿no? Dentro de este glosario, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece, en resumen, las bases con las que va a trabajar el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo vamos a ver más adelante, contemplamos ministerios públicos, contemplamos peritos, contemplamos agentes de investigación, contemplamos las carreras profesionales dentro de cada uno de estos grupos, y es por eso que viene el glosario, y la primera definición que nos viene dentro del glosario son las academias. Que finalmente, ¿qué es una academia? Bueno, aquella institución de formación donde se desarrolla el personal policial, ¿vale? No hay que confundir academias con institutos de formación profesional, que es el que tenemos en Procuraduría General de Justicia aquí del Estado de Hidalgo. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Pero academia en sí, entonces, es institución de formación y capacitación para policías. Las bases de datos es la información contenida en registros nacionales en materias relativas a detenciones, armamento, equipo y personal de seguridad pública, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, así como base de datos del Ministerio Público e instituciones policiales, relativas a la información criminalística, huellas dactilares de personas sujetas a un proceso de investigación penal, teléfonos celulares, personas sentenciadas, servicios de seguridad privada, así como las demás necesarias para la prevención, investigación, persecución del delito. El conjunto de base de datos conforma el Sistema Nacional de Información. Es toda aquella información que es requerida desde que inicia un proceso o desde que inicia un acto delictivo hasta que termina. Sale en cada una de sus instancias, Ministerio Público, la detención con los policías, los indicios, donde trabaja la unidad científica, los datos que son recabados, etcétera, etcétera. Es todos los datos que se van generando. Viene dentro del glosario lo que es la carrera ministerial, la carrera pericial y la carrera policial. Finalmente, cada una de estas pues va enfocada al servidor público correspondiente. La ministerial pues es la carrera profesional enfocada al Ministerio Público, la pericial a profesionales periciales y la carrera policial al servicio profesional de carrera policial. ¿Qué es lo que se pretende generar actualmente en Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo? Ya que esta está rezagada, no se encuentra activa en este momento dentro de la Procuraduría. Sin embargo, hay que
ponerle hincapié, realce y empezar a trabajar en ello. Bien, tenemos conferencias nacionales, el Consejo Nacional e instituciones de seguridad pública. Tanto las conferencias nacionales como el Consejo Nacional son parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública como estructura. Lo vamos a ver más adelante, pero bueno, hay diferentes conferencias nacionales. Es parte de la estructura del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Está el Consejo Nacional, que también se refiere a parte de la estructura del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y después nos viene instituciones de seguridad pública. ¿Quiénes son las instituciones de seguridad pública? Y dice que son instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario y dependencias encargadas de seguridad pública a nivel federal, local y municipal. Todas aquellas policías, ¿no?, con las que trabaja cada uno de los entes a nivel federal, estatal y municipal. Finalmente, somos aquellos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Instituciones de procuración de justicia, pues nosotros somos o estamos dentro de esas instituciones de procuración de justicia. Nos dice que está integrado por el Ministerio Público, por servicios periciales, por policías de investigación y demás auxiliares de aquel. Hay que entender que una cosa somos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que finalmente entra todo el ámbito policial, todo lo que son policías, agentes de investigación, y tenemos también lo que son los operadores jurídicos. Los operadores jurídicos son ministerios públicos, servicios periciales, jueces, magistrados, todos ellos entran como personal sustantivo a operadores jurídicos. Instituciones policiales, cuerpo de policías de vigilancia, custodia de los cuerpos, a ver, esperen, solo toma curso en grupo. Dice, bueno, instituciones policiales se encargan de vigilancia, custodia de establecimientos penitenciarios, detención preventiva, sale a centros de arraigo, en general todas las dependencias encargadas de seguridad pública a nivel federal, local y municipal, que realizan funciones similares. Realizamos funciones similares porque todos somos, estamos dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todos son policías, sin embargo, cada policía tiene un perfil diferente. Hablamos de policía municipal, hablamos de proximidad social, ¿no? Un policía que siempre va a estar en contacto con la ciudadanía, que muy posiblemente o casi la mayor parte del tiempo va a ser primer respondiente. Si hablamos de policía estatal, vamos a hablar de un perfil preventivo, un perfil también que va a actuar bajo flagrancia, bajo denuncias anónimas, pero finalmente su actuar va más enfocado a la prevención y a la reacción. Si hablamos de un agente de investigación criminal, pues vamos a hablar de personas o policías con un perfil de investigación, ¿vale? De un poquito un perfil más enfocado al derecho penal en razón a la cumplimentación de los mandamientos judiciales y ministeriales. Institutos, entonces decíamos, ¿es diferente una academia a un instituto? Sí, ya que la academia va enfocada principalmente a la formación policial, mientras que los institutos, dice, aquí lo dice la diapositiva, son los órganos de las instituciones de seguridad pública de la Federación de los Estados y, bueno, aquí dice Distrito Federal, pero ya no es Distrito Federal, es Ciudad de México, CDMX, de los estados encargados de la formación, actualización especializada de aspirantes y servidores públicos de las funciones de ministerial, pericial y de policía ministerial. Entonces, el instituto como tal no nada más capacita policías ministeriales, también tiene que capacitar servidores públicos en materia ministerial y policial. ¿Qué es el programa rector? Bueno, el programa rector, aquí nos dice, el conjunto de contenidos encaminados a la profesionalización de los servidores públicos de las instituciones policiales e instituciones de procuración de justicia respectivamente. El programa rector de profesionalización es aquel que contiene los planes y programas que debe de llevar a cabo cada uno de los servidores públicos para su capacitación, para su certificación. ¿Quién genera este programa rector de profesionalización?
el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El programa rector se va actualizando cada determinado tiempo y es como los derechos humanos, es progresivo, ¿no? Tiene que ir actualizándose en materia de derechos humanos, temas como perspectiva de género, así como se van actualizando las leyes, los protocolos y la actuación que deben de tener los servidores públicos. Así el programa rector es el que va haciendo una brújula o una guía para que se vayan actualizando los temas de observancia importante a nivel nacional en materia de servidores públicos. Glosario, el secretario ejecutivo. Pues el secretario ejecutivo básicamente es el titular del secretariado ejecutivo del sistema. El secretariado ejecutivo del sistema es también es parte de la estructura del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sistema Nacional de Información es, dice, conjunto integrado, organizado y sistematizado de bases de datos. Está integrado por elementos metodológicos y procedimentales que permitan a las instituciones de seguridad pública su consulta e interconexión para el desempeño de sus funciones. Dentro del Sistema Nacional de Información tenemos lo que es Plataforma México, ¿no? Con la que trabajamos diariamente para, pues, checar, es como base de datos, para checar nombres, para checar domicilios, para checar algún número de identificación en algún vehículo y demás. Entonces, capítulos en los que se divide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, bueno, son 9 capítulos en los que se divide esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que lo tengan más o menos, para que visualicen más o menos cómo es que está dividida. Y viene en cada uno de sus artículos. El capítulo 1, Organización del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Capítulo 2, del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 3, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El 4, Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. El 5, de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública. El 6, de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. 7, Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal. 8, de los consejos locales e instancias regionales de coordinación. Y el 9, distribución de competencias. Así es como está más o menos dividido cada uno de los capítulos que se encuentran en esta ley. Todo esto lo conforma el Sistema Nacional de Seguridad Pública y es la estructura con la que trabaja el Sistema Nacional de Seguridad Pública. A su vez, cada uno de ellos tiene una estructura específica. Artículo 10. El Sistema Nacional de Seguridad Pública se integrará por los Consejos Nacionales de Seguridad Pública, que serán las instancias superiores de coordinación y definición de políticas públicas. El Consejo Nacional está integrado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, es como el mandamás en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por eso está integrado por el Presidente de la República, el Secretario de Gobernación, el Secretario de la Defensa Nacional, el Secretario de Marina, el Secretario de Seguridad Pública, el Fiscal General de la República, que bueno, que ya viene nombrado como fiscal y ya lo tenemos como fiscal, el gobernador de los estados, los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno del Distrito Federal, el secretario ejecutivo del sistema. Así está integrado el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Aquí la Policía Preventiva tiene facultades de investigación. Como lo dice el 21 constitucional, es una pregunta que nos genera uno de los usuarios. Como lo dice el artículo 21 constitucional, las policías, bajo el mando del Ministerio Público, tienen la facultad de investigar. Claro que sí. Dentro de la policía, tanto policías municipales como policía preventiva, como agentes de investigación criminal, como incluso, si se diera el caso, ¿Tienen facultades de investigación? Claro que sí, así lo marca el 21 constitucional. Sí, el 21 constitucional nos dice las policías, no enmarca qué tipo de policía, ¿cierto? Entonces, derivado de ese artículo,
En el Código Nacional de Procedimientos Penales tenemos los actos de investigación que podemos realizar también las policías, no específicamente una policía, sin necesidad de un ordenamiento judicial. Hasta ahí quedó claro, pero sí, todas las policías tienen la facultad de investigación. Dentro de los actos de investigación encontramos la entrevista, encontramos la inspección de persona, encontramos la inspección de cualquier bien, tanto mueble como inmueble, relacionado con el delito. Entonces, sí tenemos facultad de investigación todos los policías. Capítulo 3 del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Artículo 17. El Secretariado Ejecutivo es el órgano operativo del sistema y gozará de autonomía técnica, técnica de gestión y presupuestal. Contará con, bien, el secretario ejecutivo finalmente es el que da la pauta, el que dirige, el que dice que en los centros nacionales de información, en prevención del delito y participación ciudadana, y en certificación y acreditación. Certificación y acreditación, también nos vamos relativamente a los, por ejemplo, aquí en el estado de Hidalgo, al C3, y que finalmente es el que genera nuestra certificación en materia de control y confianza. Dice, el artículo 40 establece las obligaciones específicamente de los servidores públicos, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales, que ya decíamos que eran 6 principios constitucionales y que se mencionan en el artículo 1 también de esta ley. Está el de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública se sujetarán a las siguientes obligaciones. Así como el Código Nacional de Procedimientos Penales en el 132 nos habla sobre las obligaciones, el 131 obligaciones del Ministerio Público, el 132 obligaciones de los policías, vuelvo a recalcar, todos en general. Bueno, pues también aquí el artículo 40 nos dice cuáles son las obligaciones de cada uno de los servidores públicos. Dentro de estos servidores públicos también integramos lo que son peritos, ministerios públicos y policías. Primero, conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales de derechos humanos reconocidos en la Constitución. Decíamos, actualmente todo va a versar en razón a derechos humanos, garantías garantías individuales, perspectiva de género, así como la protección de grupos vulnerables, ¿no? Dentro de esto dice también conducirse siempre con dedicación y disciplina, y es por eso que esta ley enmarca también en su artículo 99 todo un tema en razón a la disciplina que deben de tener los servidores públicos. 2, preservar la secrecía de los asuntos que por razón de desempeño de las funciones conozcan en términos de las disposiciones aplicables. Entonces, ahí va en razón a la confidencialidad de datos e información, bases de datos que manejamos en razón a las personas a las que damos el servicio. Nos quedamos en el 3, prestar auxilio a las personas amenazadas. Recordemos que el delito se genera tanto como por acción como por omisión, ¿no? Entonces, si no se presta auxilio a personas amenazadas, estamos incurriendo en un acto de omisión por algún peligro o que haya sido víctimas o ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho. En razón a la actuación congruente, oportuna y proporcional al hecho, entra también para la actuación policial mucho lo que es el uso de la fuerza como tal. Cumplir funciones con absoluta imparcialidad y discriminación alguna. Entonces aquí va un poquito más enfocado a la atención que da el servidor público, tanto a las víctimas como a terceras personas perjudicadas,
víctimas directas, víctimas indirectas, víctimas potenciales, así como al detenido, ¿no? En este sentido, dice, actuar con imparcialidad y sin discriminación alguna. Entendamos que la discriminación, independientemente de que sea un acto que veje a la persona, también está regulado en el Código Penal para el Estado de Hidalgo como un delito, ¿sale? Entonces, con imparcialidad y sin discriminación. Trabajar con imparcialidad y sin discriminación. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura. Está por demás, ¿no? Aquí dice que independientemente de que el superior jerárquico indique que se tiene que ejercer algún acto de tortura, nosotros no debemos seguir ese tipo de indicaciones. Dice, aun cuando se trate de una orden superior o se argumente en circunstancias especiales, tales como amenazas a la seguridad pública, urgencias de las investigaciones o cualquier otra. Al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente. Entonces, cero tolerancia para el maltrato a las personas, así como la violación de derechos humanos. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y delimitar indebidamente las acciones o manifestaciones en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico que realice la población. Entonces también nos habla sobre pues cómo se debe de tener la atención de un servidor público hacia la sociedad y se trata respetuoso a todas las personas. Obviamente, dentro del trato respetuoso a todas las personas está incluidos los derechos del detenido, los derechos de la víctima y obviamente siempre la observancia de terceras personas que podrían ser, de terceras personas que también podrían ser afectadas dentro de la diligencia que se está llevando. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular, se opondrá a cualquier acto de corrupción. Y así es, aquí estamos hablando sobre actos de corrupción. No recibimos dádivas, no recibimos gratificaciones por nuestro servicio público. En caso de tener conocimiento de alguno, deberá denunciarlo. Abstenerse de ordenar o realizar detenciones de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales legales aplicables. Bueno, en razón a la detención de personas, pues creo que tenemos como fundamento jurídico el 16 constitucional, ¿no? El 16 constitucional nos habla sobre la figura de flagrancia en materia de detención y nos dice que cualquier persona puede detener a otra en el momento que se está cometiendo un delito. Entonces, tanto en materia de flagrancia como en materia de cumplimentación de órdenes judiciales, que es donde vendría una orden de aprehensión, como en caso urgente, que son las tres formas en que se puede llevar a cabo una detención, pues tiene que cumplir los requisitos previstos a cada uno de los ordenamientos que nos dice la Constitución. Tres tipos de detenciones: flagrancia, caso urgente y por orden de aprehensión. ¿Sí se pueden llevar a cabo? Claro que se pueden llevar a cabo, siempre y cuando se cuente con los requisitos para realizarlas. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas. Aquí me parece que esta fracción, que es la 9, que dice velar por la integridad física de las personas detenidas, le falta, porque finalmente también tenemos que velar por la vida e integridad física de las víctimas, terceras personas, incluso la nuestra, y claro que sí, por las personas detenidas. Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y científica de evidencias. Entonces, actualizarnos en métodos de investigación. Utilizar los protocolos de investigación y cadena de custodia adoptados por las instituciones de seguridad pública. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras instituciones de seguridad pública.
así como brindarles en su caso el apoyo que conforme a derecho proceda. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos delictivos o faltas administrativas, de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente. En razón a la preservación de pruebas e indicios, hay que entender que tenemos también en el Código Penal establecido el delito de cuando el delito en el que se especifica que cuando se contaminen, se destruyan, se pierdan pruebas e indicios, pues finalmente estamos incurriendo en un delito penal como servidores públicos. El delito se llama contra la administración de justicia. Delito contra la administración de justicia nos habla precisamente de eso, de pruebas e indicios, y cómo su tratamiento es de especial cuidado en razón a que si como servidores públicos contaminamos, perdemos, se destruye o no llega correctamente el indicio que se generó en cadena de custodia, pues en ese sentido estamos incurriendo en un delito penal. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de tercero. Creo que eso queda más que claro, ¿no? Someterse a evaluaciones periódicas que acrediten el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva. Esto es en razón a nuestra generación de QIPs o de CUPs para la certificación y permanencia de cada uno de nosotros. ¿Es obligación nuestra estar regularizados en el tema? Sí, sí es obligación de cada uno de los servidores públicos de estar regularizados en cuanto a certificación. Información al superior jerárquico de manera inmediata de omisiones, actos indebidos o constitutivos de delito de sus subordinados iguales en categoría jerárquica. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo de desempeño de sus funciones, evitando todo acto o omisión que produzca deficiencias en su cumplimiento. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo en sí mismo y en el personal bajo a su mando. Entra dentro de las obligaciones que tenemos como servidores públicos. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones, actualmente más bien es el Registro Nacional de Detenciones, el RND, conforme a disposiciones aplicables. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de las instituciones. Abstenerse conforme a las disposiciones aplicables de dar a conocer por cualquier medio que no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas y reportes de información reservada o confidencial. Esto es en razón a la protección de datos, ¿sale? Atender con diligencia la solicitud de informe, queja, auxilio de la ciudadanía o de sus propios subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá turnarlo al área correspondiente. Aquí vienen también, y lo señala, estábamos hablando de indicios, pruebas, preservación y demás, y de repente dentro de las obligaciones tenemos estas, ¿no? Que son muy específicas y que, bueno, dices, entra aquí o esto debería de entrar en algún reglamento. Pero bueno, lo maneja la ley y dice abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado. Y ahí van a decir, bueno, pero pues es que yo introducí los indicios a la bodega de indicios que está dentro de la institución de procuración de justicia. Entonces nos dice, salvo cuando sean producto de detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares y que previamente exista la autorización correspondiente. Bueno, entonces sí se puede ingresar todo este tipo de elementos de indicios que pasan a ser evidencias y pruebas. Abstenerse de consumir dentro o fuera del servicio sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado.
salvo en los casos en que el consumo de los medicamentos controlados es autorizado mediante prescripción médica, avalado por servicios médicos de las instituciones. Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones o en actos de servicio bebidas embriagantes. De ahí, ¿no?, la recomendación de que si vas a salir a algún lugar de actividad social, es decir, algún bar, alguna fiesta, sea sin ninguna insignia de la corporación y sea obviamente fuera de tu servicio o de tu horario de servicio. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de sus instituciones dentro o fuera del servicio. Lo que decíamos, si vamos a andar uniformados o si vamos a andar en el vehículo con el que trabajamos del Ministerio Público o el vehículo que nos prestan para ir a realizar el procesamiento de algún lugar en caso de peritos, pues obviamente tenemos que conducirnos con la mejor conducta posible. No permitir que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a las atribuciones que tengan encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de dichas personas a realizar actos de servicio. Anteriormente se utilizaba mucho a personas informantes o en los cateos, personas estibadores, por ejemplo, personas que nos dan información, personas que nos ayudaban a asegurar los bienes o a hacer uso de los bienes. Finalmente, todas estas personas que son, entre comillas, ayudantes, no están permitidas por la ley. La ley aquí nos dice no permitir personas ajenas a sus instituciones que realicen actos inherentes a las atribuciones que tengan encomendadas. Así, no podrán hacerse acompañar de dichas personas al realizar actos de servicio. Y nos dice, el artículo 40, el artículo 41, el artículo 77, incluso también nos habla sobre puras obligaciones. Y en materia policial nos habla el 41. El 40 nos hablaba en materia de servidores públicos en general. El 41 nos habla específicamente sobre obligaciones para policías. Y bueno, uno es realizar el informe policial homologado, que también viene en el 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El 2 dice remitir información recopilada a las instancias que correspondan para su análisis y registro, entrega de información que sea solicitada por otras instituciones de seguridad pública en los términos de leyes correspondientes. El 3 dice apoyar a autoridades que así lo soliciten en la investigación y persecución de delitos bajo el mando de conducción del Ministerio Público, así como en situaciones de grave riesgo, catástrofe o desastres. Ejecutar mandamientos judiciales y ministeriales, abstenerse y mantener actualizados el certificado único policial, ya decíamos, es una de nuestras obligaciones, que a veces el órgano correspondiente de cada una de nuestras instituciones de procuración o secretarias de seguridad nos tiene sin certificado único policial. Sin embargo, sí es nuestra obligación tenerlo actualizado, obedecer órdenes de superiores jerárquicos o de quien ejerza la función de mando, es decir, que como policías tenemos que trabajar bajo cadena de mando, responder sobre la ejecución de las órdenes directas que reciban a un solo superior jerárquico, por regla general, respetando preponderantemente la línea de mando, lo que decíamos, ¿no? Trabajar bajo cadenas de mando, participar en operativos de coordinación con otras corporaciones y brindarles apoyo en su caso conforme el derecho proceda. Sin embargo, bueno, hay que entender hasta dónde, ¿no? Hasta dónde se les puede apoyar. Mantener en buen estado armamento, material, munición y equipo que se les asigne con motivo de sus funciones. Siempre tener en buen estado nuestras herramientas de trabajo, desde el arma, los vehículos, todo el equipo táctico con el que cargamos,
Abstener de asistir uniformados a bares, cantinas, centros de apuesta o juegos u otros centros de ese tipo, sino mediante orden expresa para el desempeño de funciones en caso de flagrancia. Entonces, en servicio no acudimos a este tipo de lugares, mucho menos uniformados o con insignias de nuestra institución. Las demás que establezca, las demás disposiciones legales aplicables. Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera, bueno, aquí ya viene un poquito derivado de lo que es el uso de la fuerza. Dice, siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá pegarse a la Ley Nacional del uso de la fuerza, ya nos maneja la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza, así como demás disposiciones normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho. Entonces, nos habla un poquito también sobre cómo se debe de aplicar el uso de la fuerza. Sin embargo, si queremos entender el uso de la fuerza como tal, pues es de mejor y mayor observancia la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza. Artículo 42 nos habla sobre cómo debemos de identificarnos. El documento de identificación para los integrantes de instituciones de seguridad pública deberá contener al menos, ¿qué es lo que debe contener nuestra identificación? Nombre, cargo, fotografía, huella digital, clave de inscripción en el Registro Nacional de Personas de Seguridad Pública, que viene siendo el CUP, medidas de seguridad que garanticen su autenticidad. Entre las medidas de seguridad que garantizan su autenticidad están estos sellos, ¿no? Sellos que traen las credenciales. Sin embargo, también hay que entender, y nos lo enmarcan otras leyes, este es el documento de identificación para los integrantes de instituciones de seguridad pública. Sin embargo, también tenemos otros medios de identificación. Uno de los medios de identificación que tenemos como servidores públicos es nuestro uniforme. Artículo 43. La Federación y entidades federativas establecerán en las disposiciones legales correspondientes que los integrantes de las instituciones policiales deberán llenar su informe policial homologado. Dice que también se deben de aplicar en el artículo 47 el programa rector de profesionalización. El 49, el servicio de carrera de las instituciones de procuración de justicia. Comprenderá lo relativo al Ministerio Público y los peritos. Es decir, ellos también tienen un servicio de carrera, ¿sale? Tanto ministerios públicos como peritos y agentes de investigación. Artículo 50. El servicio de carrera ministerial y pericial comprenderá las etapas de ingreso, desarrollo y terminación del servicio.